Un accidente histórico y un verdadero fiasco. Así califica el politólogo argentino Agustín Laje el gobierno colombiano de Gustavo Petro. Un país en el que existe una inserción globalista muy grande, según uno de los principales referentes de la ideología libertaria del presidente de Argentina, Javier Milei. Nuestro periodista Julián Ecuri habló con él por el lanzamiento de su nuevo libro titulado Globalismo, en el que además denuncia que la denominada Agenda 2030 amenaza con destruir la democracia. Amigos de NTN 24, ¿cómo están? Yo me encuentro aquí con un invitado muy especial. Él es Agustín Laje, politólogo y escritor argentino, autor del libro Globalismo. Lo saludamos para conocer un poco acerca de esta obra. Agustín, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, Agustín, uno de los temas que más hablas en el libro es sobre la Agenda 2030. Cuéntanos un poco qué significa esa agenda y cómo afecta el globalismo. Bueno, mi libro en efecto trata de un tema que es muy novedoso, que es el globalismo. La gente tiene que entender el globalismo como la transferencia de poder que va desde los estados nacionales hacia organismos supranacionales. Dicho de otra manera, los organismos supranacionales tienen cada vez más poder para determinar las agendas políticas, sociales, culturales y económicas de las naciones. El ejemplo más paradigmático es el que vos estás mencionando. Agenda 2030. La Agenda 2030 son 17 objetivos que abarcan un sinfín de áreas y de temáticas tanto públicas como privadas. Tenés objetivos de energía, de educación, de salud, de economía, de industria, de agricultura, de guerras. Tenés todo el campo temático público en esa agenda, 17 objetivos, 169 metas. Fue creada por la ONU en el año 2015, se llama 2030 porque hay que cumplir esas 169 metas y esos 17 objetivos de la ONU a más tardar al año 2030. Cuando vos haces lupa y empezás a ver, te encontrás con cosas muy interesantes. Por ejemplo, solo 87 personas fueron convocadas para diseñar la Agenda 2030. Una agenda que opera sobre la humanidad, o sea, sobre más de 8.000 millones de personas, fue creada por 87 personas. Jamás se nos consultó, jamás nos preguntaron, ¿usted está de acuerdo con esta agenda? ¿Qué opina de este objetivo? ¿Qué opina de esta meta? ¿Qué opina del paradigma que subyace, el paradigma ideológico que subyace a esta agenda? No, simplemente la crearon, dijeron, esta es la agenda de la humanidad, para salvar el planeta todas las naciones tienen que cumplir a más tardar al año 2030 estos objetivos, y quien no lo haga se convierte en un enemigo de la humanidad. Estamos en el año 2024, en el mes de septiembre de este año la ONU se volvió a reunir y tenían una muy mala noticia para darle al mundo. Y es que la Agenda 2030 no solo no se está cumpliendo, sino que está fallando estrepitosamente en la mayoría de sus objetivos, cuyos indicadores muestran números peores de los que había en el año 2015. Por ejemplo, hoy tenemos en el mundo más guerras que en el año 2015. Hoy, por ejemplo, hay más hambre en el mundo que en el año 2015. Hoy, por ejemplo, hay peores resultados escolares que en el año 2015. La pandemia nos hizo añicos. ¿Y qué se le ocurre a la ONU? Decir, vamos a extender la agenda hacia el año 2045 y vamos a agregar más metas, más objetivos, más áreas temáticas. Eso es Agenda 2030, es una amenaza contra la democracia y contra la soberanía de los pueblos. Estados Unidos es un actor muy importante en el globalismo y en algunas de las agendas de los países. ¿Cómo ves esa agenda? ¿Qué va a pasar con esta nueva elección, Kamala Harris y Donald Trump? Estamos viendo elecciones que nos muestran un panorama relativamente inédito para Estados Unidos, que es la polarización izquierda-derecha. Hasta hace poco tiempo, en realidad, el Partido Demócrata y el Partido Republicano pensaban más o menos lo mismo, con algunos matices minúsculos. Hoy no es así. Hoy tenés a la candidata Harris, que es la candidata más de izquierdas de la historia del Partido Demócrata, y del otro lado tenés a Donald Trump, el candidato más de derecha, que solamente se lo puede comparar quizás con Ronald Reagan. Es el único con el cual lo podemos comparar. Entonces, ¿qué se está jugando ahí? Se está jugando o la izquierda o la derecha. Y visto en términos de patria o globalismo, se está jugando exactamente lo mismo. Te voy a poner un ejemplo. La campaña de Harris hoy está siendo tremendamente financiada por George Soros. George Soros no es estadounidense de nacimiento, es húngaro,
tuvo una participación entregando judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es una persona que financia este tipo de agendas y financia en este momento la campaña de Harris. Por el otro lado, Donald Trump. Tenés un tipo que se opone a las agendas de George Soros, que se opone a las agendas como la Agenda 2030 y que ahora ha recibido el espaldarazo de otro magnate muy interesante que es Elon Musk. Entonces vos empezás a ver cómo hay magnates globalistas, magnates patriotas, políticos de izquierdas, políticos de derechas que se solapan con estas categorías. Está todo abierto todavía, si bien Donald Trump está generando una distancia cada vez mayor en las encuestas al día de hoy, quiero aclarar, día de hoy 21 de octubre, que estamos grabando esto, las encuestas nos están mostrando una ventaja de Trump en prácticamente todos los swing states, todos los estados clave para estas elecciones, y estamos viendo otros indicadores como las casas de apuestas, donde Trump ya ha superado el 60% de las chances, digamos así. Sin embargo, esto está abierto y va a tener un gran impacto para nuestra región. Agustín, hablemos ahora sobre la región, hablemos sobre las dictaduras de Venezuela, con Nicolás Maduro, Daniel Ortega en Nicaragua y Miguel Díaz-Canel en Cuba. ¿Cómo afectan estos regímenes lo que es la agenda y también ese globalismo en la región? Mira, yo creo que esos son regímenes tiránicos. Esos regímenes no tienen necesidad de estar cumpliendo tal o cual agenda de Naciones Unidas o de someterse a tal o cual informe o declaración de la CIDH, por ejemplo. Son tiranías a la vieja usanza, son tiranías socialistas muy propias de lo que fue la Guerra Fría en el caso de Cuba. Nicaragua también tiene mucho de Guerra Fría y en el caso de Venezuela es el paradigma del socialismo del siglo XXI, que es la idea de acceder al poder por vía de las instituciones democráticas republicanas para después destruir esas instituciones desde dentro para que nadie más pueda acceder al poder. Ese es el socialismo del siglo XXI que lo replicó a su modo Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, el matrimonio Kirchner en Argentina y Gustavo Petro sería su sueño húmedo hacer eso aquí, no lo está pudiendo lograr por ahora, ya después si queremos, hablamos de eso. Ahora, yo no diría que esos fenómenos son representativos del globalismo, yo diría esos fenómenos son representativos del viejo paradigma de las izquierdas, caso Cuba-Nicaragua, y del nuevo paradigma de las izquierdas del socialismo del siglo XXI, el caso Venezuela. Agustín, hablemos ahora sobre Colombia. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda marcada en el país. ¿Cómo ve su agenda? ¿Hay peligro de la soberanía en el país? Bueno, a Petro le gustan mucho todos estos organismos internacionales. Él quisiera ser ovacionado en el marco de Naciones Unidas hasta el punto de que es capaz de editar un video para simular aplausos. Ya hemos visto esta necesidad de exposición internacional que él tiene. Sí, Petro además tiene grandes contactos con la fundación de George Soros, por ejemplo, que es un magnate globalista que pone muchísimo dinero para esas agendas, más de 32.000 millones de dólares según su fundación Open Society, y cuyo hijo Alex Soros ha venido constantemente a reunirse con ministros de Petro a Colombia. Es decir, hay una inserción globalista muy fuerte en Colombia que además está posibilitada por Petro. Te puedo poner miles de ejemplos. Medios de comunicación que están financiados por Soros, militancia feminista que reciben $40.000 por militante feminista para hacer un podcast. Hay feministas en Barranquilla que reciben $40.000 por hacer un taller feminista. Es decir, hay mucho dinero en Colombia para este tipo de agendas. Ahora, vos comparabas a Petro con Venezuela y yo anteriormente te dije, ese es su sueño húmedo, porque no es más que una ilusión. Colombia no es un país de izquierdas, Petro ha sido un accidente histórico y Colombia tiene una gran diferencia con Venezuela, que es su glorioso ejército. Las gloriosas Fuerzas Armadas colombianas es algo contra lo que Petro no puede luchar. Por eso quiere armar guerrillas, por eso él viene de ese palo. En cambio, mirá el chavismo. Chávez era militar, Chávez lo hizo muy bien. Chávez lo que se dedicó a hacer es a cooptar el ejército, controlar el ejército y ensuciar a esa gente. Toda esa gente terminó rodeada de narcotraficantes, terminó metida en casos de crimen organizado, corrupción, lavado de dinero. Entonces, el ejército venezolano
no puede soltarle la mano al régimen porque él es el régimen. De lo único que pende el gobierno de Maduro es de la fuerza de sus Fuerzas Armadas, porque ya no le puede mentir a más nadie, porque todo el mundo sabe que es un mentiroso y porque ya ni siquiera puede repartir dádivas como hacía Chávez porque están empobrecidos. Entonces eso es bastante distinto de la realidad colombiana a mi modo de ver. Yo creo que a este señor le queda poco tiempo, terminará su mandato como corresponde por Constitución Nacional. Ojalá que a nadie se le ocurre querer levantar la bandera de un golpe de Estado, porque eso le va a dar una carta de victimización que ya la está utilizando, sin que nadie le haya amenazado con nada. El tipo dice que le quieren hacer un golpe de Estado porque hay irregularidades en su campaña política y su financiamiento, es decir, está bien sucio Petro. Y yo creo que a este tipo le queda 1 año y medio. Prometió cambio, no cambió nada, más corrupción en el Estado, más inseguridad en Colombia, más violencia política, más armas para las guerrillas, más matanzas. Ese fue el gran cambio de Petro. La gente ya lo sabe, por eso la popularidad de este señor está a la baja. La última vez que lo vi creo que estaba como en 35%. Yo creo que va a concluir su mandato como un verdadero fiasco y un verdadero accidente histórico para un pueblo como el colombiano. Agustín Laje, escritor y politólogo argentino, además lo decíamos, autor del libro Globalismo, que lo pueden encontrar en todas las librerías de América Latina, incluso en Estados Unidos, para que lo conozcan a él, conozcan de este término, y gracias por acompañarnos.